El entrevistado es Eduardo Toñoli, diputado nacional por la provincia de Santa Fe, a quien saludamos. ¿Cómo le va, Toñoli? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches a la audiencia. Bueno, ¿Cómo no va? sé cómo qué decirle. Es más allá de las circunstancias, ¿no? No, lo llamábamos porque queríamos saber. Está circulando que en Tucumán, en el temario que va a hablar, que tiene pensado Milei para los gobernadores que van a asistir, que son 12 más o menos, que son los que acompañan a lo que yo llamo la mayoría repugnante, ¿no? Los que le votan todo, el super rigi, bueno, todas esas cosas. Y que va a plantear también la idea del shutdown, que es un término que nosotros hemos escuchado últimamente por Estados Unidos. En realidad quiere imitar a Trump en esto que sería cerrar el Estado directamente si es que no le da el presupuesto, y todos sabemos que a Milei jamás le va a dar el presupuesto. Es un peligro, a mí me parece que esto es un peligro terrible por el que pasamos si esto se llega a aceptar. ¿Cuál es su idea? ¿Cómo lo ve? Bueno, en principio me parece que, a ver, no va a contramano de lo que viene planteando Milei desde que asumió, ¿no? No, Que en realidad no, es más una bien le mascarada. viene como anillo al dedo. Más bien le Sí, viene como claro. anillo al dedo. Primero aclarar, esto del shutdown no es algo que esté formalizado constitucionalmente en los Estados Unidos, sino que es la articulación de un poco la potestad que tiene el Congreso de los Estados Unidos para definir en materia presupuestaria y una ley federal que determina que los ministerios no pueden gastar sin autorización presupuestaria frente a algún tipo de encerrona donde el Congreso no aprueba el presupuesto. Bueno, aparece esto como recurso, ¿no? En la Argentina eso está saldado vía prórroga del presupuesto Sí. anterior, que es lo que, bueno, ha sucedido en los últimos años quizá como nunca. De hecho nunca había sucedido 2 veces consecutivas, y este gobierno lo llevó adelante de esa manera. Hay un poco de tilinguería en esto, ¿no? También esta cosa imitativa que tiene Milei. Bueno, De pero eso simbología. ya lo sabemos y no lo podemos evitar, ¿no? El tema es No, que me parece claramente. que hasta ahora han repetido presupuestos cuando el presupuesto no sale, pero que si se produce un cierre del Estado de esta envergadura, no salen partidas para ninguna parte. Habría que preguntarle si van a decidir, por ejemplo, que no haya pago de intereses de la deuda. No creo que eso suceda, ¿no? Entonces, en No, realidad, no por eso creo. decía que es una mascarada, ¿no? Es mentira que Milei sea antiestatista. En realidad hay un uso del Estado en función de los intereses de privilegio económico, de las transnacionales, de las corporaciones interesadas en la explotación de nuestros recursos estratégicos. Estos son los grandes ganadores del modelo de Milei, y en todo caso sí puede intentar, porque lo va a intentar, porque ya anunció que va a mandar un Sí. proyecto al Congreso de la Nación para intentar avanzar en este sentido. Por supuesto es de una bestialidad inconmensurable. Para dar un ejemplo concreto, en Estados Unidos, en el último de estos shutdown, en diciembre del año pasado, si no me equivoco, lo primero que se cortó es la asistencia alimentaria a las personas que más lo requieren, que más lo necesitan. Pero Milei ya hizo una especie de shutdown para esos sectores, ¿no? Para la asistencia social, para los recursos para la producción y el trabajo, para el desarrollo del interior. Mira, yo soy de la provincia de Santa Sí, Fe. de Santa Cuando Fe, claro. Milei llegó al gobierno, había 189 obras nacionales en marcha. En marcha quiere decir desde algunas en proceso licitatorio hasta otra que lo único que faltaba en 1% para cortarle la cinta. 2 años y medio después, ¿sabe cuántas de esas 189 obras se terminaron? ¿Cuántas? Ninguna. Ninguna, Entonces, ninguna. el shutdown ya está hecho para todo lo que Sí, pero a mí genere. me da un poco de temor que se use, por ejemplo, para no cumplir con la orden de la Corte Suprema de cumplir con la ley de financiamiento universitario, por Que no ejemplo, se está ¿no? haciendo, que no se No, está haciendo. Entonces,
A eso me refiero, digo, ya hay una clara vocación del gobierno de Milei por hacerle un shutdown a todo lo que tenga que ver con inversión para los sectores del trabajo y la producción, para los sectores más necesitados de nuestra sociedad, para la salud, para la educación, etcétera. Esto sería llevarlo a un escenario mucho más extremo, ¿no? Y el límite a esto, bueno, el límite en parte sí tiene que venir de la oposición, pero ya ha quedado demostrado que hay una parte importante de la dirigencia política que hace la vista gorda frente a esta situación, y que las veces que se le ha logrado torcer el brazo, aunque sea pírricamente, aunque sea circunstancialmente, al gobierno de Javier Milei, es porque estaba pasando algo en la calle, ¿no? Hagan lío, dijo alguna vez el Papa Francisco. Bueno, el camino en gran parte es ese, ¿no? Hoy no veo una salida por la vía institucional, básicamente porque hay un gobierno que se caga en la vía institucional y que aun cuando hay leyes que se aprobaron y varias veces se reafirmaron en el Congreso, hay fallo judicial, etcétera, vos la nombraste bien una de ellas, financiamiento educativo, lo dice alguien que además es docente universitario y que sabe cuánto cobra un docente universitario. Bueno, 1 más 1 es 2. Este gobierno ha decidido hacer caso omiso a cualquier atisbo de cumplimiento con la normativa vigente, mucho menos con la Constitución, ¿no? Claro. Jorge. Eduardo, te saluda Jorge Elon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te quiero hacer una consulta respecto a esos sectores que en algún momento fueron opositores y que por intereses particulares se fueron poniendo a la sombra del actual gobierno de Javier Milei. ¿Cómo crees que los tiempos electorales que empiezan después del Mundial, o si se quiere a fin de año, pueden empezar a soplar respecto a esos mismos sectores? Todo va a depender del humor social, ¿no? Pero yo puedo dar ejemplo en mi provincia, que es la provincia de Santa Fe, cuyo gobernador es uno de estos dirigentes políticos, sí, que ha sido sumamente condescendiente con el gobierno nacional. Sí, siempre, ¿no?, le pone el banquito a Milei, sí, siempre le termina poniendo el banquito. Yo le pido que de un día al otro el gobernador de mi provincia, Maximiliano Puyaro, se despierte y se autoperciba Estanislao López, ¿no? Y que vaya y ate, como hizo alguna vez el brigadier López, el patriarca de la Federación, su caballo a la Pirámide de Mayo. Primero, porque López lo hizo con Pancho Ramírez al lado, y en este caso sería Frigerio, que está más entregado aún, ¿no?, al gobierno central. Y segundo, porque no está en su talante y en su posicionamiento del último tiempo. No hay forma de que lo haga, pero sí le pido que de vez en cuando haga una declaración mostrando el descontento frente a la eliminación casi absoluta de las transferencias no automáticas, que es todo lo que el Estado Nacional alguna vez transfería vía programas, etcétera, a los gobiernos provinciales por fuera de la coparticipación. Que algún día se queje por la baja ostensible de la coparticipación a la provincia, porque viene de una baja de la recaudación, ¿no?, que tiene el Estado, por varias razones. Sí. Por un lado, porque la actividad económica está parada, pero por el otro lado, porque el Estado ha decidido eliminar recursos que venían de algunos impuestos que no existen más, a algunos sectores, de los sectores más acomodados de la sociedad, ¿no? Bueno, tampoco lo he escuchado nunca. No lo he escuchado nunca hablar de la obra pública, por ejemplo. Es más, se jacta de terminar alguna de esas obras a las que hacía referencia con fondos provinciales sin ir a la justicia, porque uno se puede jactar y decir, bueno, lo estoy haciendo porque no queda otra, pero voy a la justicia, reclamo o digo algo. Claro, ¿no? Claro. Pero se jacta sin hacer ninguna referencia que el gobierno nacional está jodiendo el interior de la Argentina. Tranquilamente, siendo Santa Fe una provincia tan potente, tan rica en términos económicos, productivos, etcétera, podría encabezar junto a otras provincias una rebelión módica, aunque sea, frente a esta situación. Fondo de incentivo docente, recursos, subsidios para el transporte público de pasajeros. Todo esto es recesivo además, ¿no? Y en la provincia de Santa Fe, además de las arcas provinciales, hay jubilados nacionales, hay trabajadores públicos,
hay trabajadores que están siendo echados de la empresa en la que trabajan, etcétera. Nunca ha levantado la voz Maximiliano Puyaro. Entonces uno entiende que el objetivo que va a buscar una vez que termine el Mundial es fundamentalmente tratar de cerrar un acuerdo que está desesperado por cerrar con la Libertad Avanza, que verá hasta dónde llega eso, ¿no? Ya hay gobernantes del radicalismo que lo han hecho y lamentablemente hay gobernantes de mi propio partido político que han decidido frente a esta tensión, frente a este apriete, que hay que entender que sí, que es un apriete, que es muy profundo, que algunas provincias este golpe y este ajuste es demoledor, pero lo peor que pueden hacer esos gobernadores es, en vez de recostarse sobre el conjunto de la oposición y de buscar una salida colectiva, entregarse a alguien que además se jacta de seguir profundizando el ajuste, ¿no? Sí, pero además, no sé, en los últimos tiempos, sin ir más lejos, sin arrancar desde muy atrás, entregó el Paraná, está entregando el mar argentino, quiere sacar la ley de tierras para que los extranjeros compren todas las tierras que quieran, está entregando parques nacionales. En todas las provincias, incluso las provincias de esos 12 o 14 gobernadores que lo van a acompañar a Tucumán esta noche, los ciudadanos viven las mismas desgracias que se vive en el AMBA. Los discapacitados no tienen cobertura, los docentes no llegan a fin de mes, hay despidos, las fábricas cierran. ¿Usted cree que en algún momento esos pueblos provinciales le van a pasar la factura a estos gobernadores que están sosteniendo el banquito a Milei desde hace un año más o menos? Mira, yo no tengo duda, los pueblos no se suicidan, la historia nos enseña que procesos de esta característica tienen fecha de función, más temprano que tarde se termina, ¿no? Yo creo que el gobierno de Milei no tiene a esta altura nada que ofrecerle a la inmensa mayoría de los argentinos, ni en términos materiales, eso ya está claro, me parece que es evidente, ni siquiera en términos simbólicos, porque este gobierno, hay que recordar, vino con 2 caballitos de batalla que de alguna manera le dieron un triunfo y que después sostuvieron algún grado de adhesión durante un tiempo, una buena parte de este gobierno. Uno es la supuesta lucha contra la inflación. Después de llevarnos a un escenario de brutal recesión, que es la que estamos viviendo todavía, como fórmula para terminar supuestamente con la inflación, queda demostrado que la inflación no terminó, tenemos inflación alta todavía, y sin embargo han secado la plaza y ya no hay lugares a donde ajustar, uno puede decir, ¿no? Y el otro, que es esta especie de ofrenda simbólica a una parte del electorado, que es la de la lucha contra la casta, los privilegios, etcétera. Después del caso Libre, después del caso Adorni, me parece que ya no tiene asidero. Se desgastó, ¿no? Sí, se desgastó, es una ridiculez. Entonces me parece que si hoy todavía no hay, por parte de una gran parte de nuestro pueblo, una definición en un sentido de un rechazo quizás más visceral, más brutal, etcétera, frente a esto, porque tampoco están viendo una alternativa, y la verdad, tengo que decirlo autocríticamente, el peronismo no está mostrando sus mejores armas para convencer y enamorar, ¿no? Con estas internas. Parece estar en otra. Bueno, pero esto no es menor, ¿no? Porque, digo, nadie, lo decía recién, nadie se tira al vacío o firma un cheque en blanco a nadie, y sobre todo si últimamente no ha estado haciendo bien las cosas. Entonces, digo, Milei ganó por algo, punto. No es para estar rasgándose las vestiduras las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero sí para hacerse cargo de eso, ¿no? Y asumir, y para mí la mejor autocrítica no es sentarse y escribir o hacer un posteo o una reunión entre 4 dirigentes, es hacer las cosas distintas en el presente de la enunciación de esa autocrítica, hacer las cosas distintas. Si las cosas las hice mal y me llevaron a determinado lugar, tengo que buscar otra fórmula. Y la verdad que estamos repitiendo fórmulas con las internas a cielo abierto, etcétera. Me gustaría, o por lo menos uno intenta, como dirigente, en mi caso soy vicepresidente del Partido Justicialista, vicepresidente primero del Partido Justicialista de Santa Fe, tratar de no reproducir esa lógica, y en segundo lugar tratar de estar al lado de quienes peor la están pasando en este momento, porque de ahí tiene que salir la fuerza para transformar esto, ¿no? Muchas gracias, Toñoli, por este ratito de charla.
No, gracias a ustedes, siempre es un gusto. Un abrazo grande.